Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos, saludarlos hoy jueves. Nos vemos más temprano, pero con la misma intención. Y quiero contarles que el día de hoy vamos a tener un espacio muy especial. Estoy yendo aquí a buscar directamente el espacio en nuestra página web para contarles sobre lo que es Pa Parchar y sobre lo que es charlitas y hablar un poquito de todas esas cosas que a través de charlitas poco a poco hemos ido como contando y haciendo en nuestro territorio. Bueno, cuando ustedes entran a www.yamiquemediodigital.com/pave, ustedes podrán ver en ese perfil eh, en ese espacio, digamos, cómo está actualidad para su merced, vainas y charlitas. Entonces ustedes le dan ahí clic y pueden ver todas y cada una de las charlitas que pues nosotros hemos preparado y está disponible para ustedes. Digamos como que aquí en charlitas no buscamos como generar genuinamente respuestas a todas las preguntas que traigamos, sino más bien generar espacios de conversación para como tener cuestionamientos compartidos sobre temáticas que nos rodean. En Yamique trabajamos periodismo de soluciones en temas relacionados con crisis climática y medio ambiente, ciencia, género y justicia social. Entonces el objetivo es justamente, digamos, en este espacio es, digamos, como que hablar de esos temas sin miedo, sin pena, justamente pues para eso, como para que hablemos y traigamos opiniones de los diferentes temas que traigamos a este espacio. Recuerden que ustedes pueden dejarnos preguntas a través de la página del link del cosito aquí debajo que hay para dejar comentarios, o hay una burbuja con signo de pregunta. Charlitas es un espacio muy contentos porque justamente estaremos hablando con una persona muy, muy, muy especial, una profe muy increíble que nos va a hablar un poquito sobre por qué sembrar distinto, qué significa sembrar distinto. Estaremos hablando un poquito sobre agroecología, sobre el trabajo que ella viene haciendo en los páramos y cómo impulsar este tipo de ejercicios en el tema pues de sembrar y de cuidar también nuestros ecosistemas, porque ella ha venido trabajando en páramos y cómo sembrar, hacer cultivos de manera un poquito con menos impacto en estos territorios. Magdis, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, qué gusto conectarnos hoy a la hora del almuerzo, o bueno, ya el tinto, no sé si ya terminaron de almorzar, cuéntenos por ahí también. Hoy nos encontramos un poquito más temprano, sin embargo, recuerden que esta charlita va a quedar guardada tanto en Instagram como en nuestra página web. Y lo que les decía Luis, hoy seguimos hablando de papa, porque definitivamente nos vamos a ir a comer unas papas deliciosas el 2 de mayo en Venta Quemada. Entonces, yo sé que por ahí Luis ya les estaba comentando, pero pues recordarles que todavía hay plazo para unirse a este plan. El día de hoy y mañana todavía tenemos abiertas las inscripciones por si quieren unirse a ir a conocer las papas de colores en Venta Quemada y también por si quieren aprovechar los descuentos de unirse a las 3 salidas de Paparchar de este año. Eso es súper importante porque digamos que estamos en las últimas horas prácticamente de que los puedan aprovechar y de verdad que está muy bueno el descuento. Estamos esperando a que la profe se pueda conectar o no sé si le podamos mejor enviar la solicitud, no sé qué sea más fácil. Estamos intentando revisar a ver qué le queda más fácil a la profe para que se pueda conectar. De todas maneras, invitarles a que nos vayan también compartiendo sus perspectivas sobre la importancia de hablar de los cultivos acá en el departamento de Boyacá, el cambio de pronto de dejar un poquito el uso
dejar un poquito al lado el uso de agroquímicos. Sabemos que es un tema muy complejo porque tiene que ver también con el volumen de producción y con lo que queremos generar, pero pues digamos que algo que nos parecía muy interesante de poder conversar y poner sobre la mesa es cómo se dan estos cultivos en zonas bueno, cercanas al páramo. Entonces ya está conectada la profe. ¿Cómo estás, profe? Buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan perfecto? Muy Señora, buenas tardes, me perfecto. alegra mucho saludarlos. Muchas gracias, Magda, gracias, Luis, por invitarme a este espacio tan bonito. Y bueno, muy atenta para el desarrollo de esta charlita bien interesante. Bueno, profe, antes de empezar con entrar en materia con el tema de hoy, que realmente es muy emocionante porque es de a mí que estamos hablando de papas, papas nativas y ejercicios relacionados con las papas, porque este 2 de mayo vamos a ir a conocer el Biomuseo de la Papa Nativa, que es uno de los primeros que tiene el país y el departamento enfocado en conservar estas papas que poco a poco se han ido perdiendo. Profe, preséntate, quién eres, qué estudiaste, dónde dictas clase, háblanos un poquito de ti. Bueno, les cuento. Mi nombre es Dalia Soraya Useche Villamizar. Yo soy docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Estoy adscrita a la Escuela de Ingeniería Ambiental, la Facultad de Ingeniería de la UPTC. Yo coordino el grupo de investigación GISABA, que es el grupo de investigación en sostenibilidad ambiental, biodiversidad y agroecología, en el cual tenemos varias líneas de investigación, dentro de las cuales tenemos una línea muy interesante en tema de producción agroecológica. Estoy vinculada a la universidad ya hace aproximadamente más de 10 años, un poco más de 10 años, y bueno, aquí atenta a lo que ustedes quieran saber. Qué chévere, profe, porque yo hace mucho tiempo no he escuchado hablar de agroecología. De hecho, yo alguna vez hice como un curso por ahí en alguna plataforma, ya no me acuerdo, y era Ajá. súper interesante el tema de agroecología. Cuéntanos un poquito pronto para las personas que hasta ahora estamos como retomando el acercamiento con ese tema o acercándonos en general. ¿Qué es eso? ¿Qué es la agroecología? Bueno, la agroecología reúne varias cosas. Primero que todo es una ciencia, es parte de entender el conocimiento de una manera diferente, con el fin de mirar los agroecosistemas de otra forma, de buscar volver al estado inicial del ecosistema natural y a partir de ahí desarrollar procesos productivos. Entonces, partiendo y aprovechando la resiliencia ecosistémica, la resiliencia social, la resiliencia climática. Entonces, la agroecología es una nueva forma de ver la producción agrícola y pecuaria, de hecho. También hablamos, un término ligado a la agroecología es la agricultura y ganadería regenerativa, que tiene mucho que ver con nuestro campo colombiano y boyacense específicamente, porque en Boyacá, pues, tenemos tanto agricultura como ganadería. Entonces es la forma como más sostenible que podemos, mediante la cual podemos nosotros observar nuestro territorio. Me parece muy interesante lo que dice la profe, porque justamente cuando tú nos hablas de este nuevo conocimiento, se siente y cuando lo explicas es como volver al pasado y retomar cosas que estábamos haciendo antes y retomar como la visión, la versión del ecosistema que teníamos antes de hacerles estos cambios químicos y demás que están relacionados con los procesos de producción. Pero, Claro. profe, ¿cómo se te ocurre o cómo surgió la idea o cómo surgió, digamos, como el interés por relacionar la agroecología con los cultivos de papa? Bueno, de pronto un poco porque el cultivo de papa específicamente está muy ligado a la producción convencional, con utilización de productos de síntesis química altamente tóxicos. Mm, la papa que nosotros consumimos es una papa supremamente intoxicada con fungicidas, insecticidas, herbicidas y tratar de incursionar y manejar un cultivo que ha sido tan trabajado con productos químicos, pues es un reto.
Entonces, y es una necesidad, porque nosotros como habitantes boyacenses, pues nos encanta la papa. La tenemos como un ingrediente principal en nuestro plato. Y lo que estamos consumiendo son papas contaminadas que entran a nuestro organismo y está pues ocasionando un impacto sobre nuestra salud humana. De pronto no de manera inmediata, pero poco a poco nosotros vamos a ir observando las consecuencias de consumir alimentos que han sido manejados con productos químicos. De acuerdo, profe. Yo tengo por acá un poquito de bulla, entonces voy a hablar duro por si acaso. Bueno, sí, señor. Bueno, me parece muy interesante, profe, porque justo en ese curso que les contaba que yo había hecho, hablaban exacto eso, como por ejemplo también de cómo plantas para que de pronto no fuera como un solo cultivo, sino que también se apoyaran de otras plantas que les dieran sombra o que las ayudaran a crecer o que las protegieran de parásitos. Bueno, entonces me parecía como muy interesante esa parte de la agroecología. Y en ese sentido, profe, pensábamos cómo esta herramienta, cómo esta ciencia de la agroecología puede ayudarnos a proteger los páramos, el agua y las comunidades que habitan en los páramos. Mira, Magda, que tú dices algo muy interesante y es que tú hablas de cultivar otras cosas, no es solamente irnos al cultivo de la papa, sino pensar en cómo recuperar unas técnicas que utilizaban nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, productores campesinos, donde sembraban de todo. Entonces, tenían un poco de cada cosa. Y de esa manera, las plantas responden de una manera positiva al hecho de estar asociadas unas con otras. El cultivo de la papa en nuestro departamento y en varios departamentos colombianos es un cultivo, es un monocultivo, solamente se cultiva papa. Y esto tiene unas consecuencias graves sobre los suelos porque está degradando el suelo, lo está dejando pobre, en razón a que cuando yo tengo un solo cultivo establecido en mi territorio, en el terreno, yo estoy extrayendo los mismos nutrientes porque la papa necesita los mismos nutrientes y no le devuelvo al suelo desde el punto de vista orgánico absolutamente nada. Entonces el suelo, en la medida en que a mí al suelo se les traiga el mismo nutriente siempre, va quedando pobre. Adicionalmente, que los productos de síntesis química, los fertilizantes nitrogenados, estos que uno llama triple 15, triple 18, bueno, todas esas formulaciones no alimentan suelo, alimentan la planta y el suelo va quedando infértil. Cuando nosotros hablamos de los páramos, es que en áreas, zonas de alta montaña, muy cerca a los páramos, se da muy bien la papa. Entonces nuestros cultivadores la tienen ahí y el hecho de que ellos utilicen productos de síntesis química en zonas tan importantes como zonas de amortiguación o zonas de páramo, están contaminando los suelos y están contaminando las aguas que surten acueductos veredales, acueductos municipales, sirven para darle de beber a las vacas y las aguas se contaminan con este tipo de productos. De igual forma que desafortunadamente nuestros campesinos en zonas de páramo, ellos amplían la frontera agrícola y pecuaria, es decir, están talando bosque altoandino, talando especies nativas, talando frailejones en muchas ocasiones para hacer mucho más grande el terreno en el cual ellos están cultivando la papa. Por tanto, esto es completamente inconveniente porque los páramos pues tienen una protección especial. Conocemos que está la ley 1930 del 2018 que nos protege nuestros páramos y que como alternativa a estas personas que habitan el páramo debe existir una producción limpia, una producción sostenible, una producción agroecológica. Y ahí es donde tenemos un reto muy importante y es decirles a los señores de los páramos, venga, ustedes
viven en su páramo y deben vivir de su páramo porque tienen el derecho a hacerlo. Pero lo que cultivemos ahí, cultivémoslo rescatando esos saberes ancestrales que son los principios de la agroecología, donde no se siembre solo papa, se siembre papa, haba, se siembre arveja, se siembren tubérculos andinos, nabo, ibia, arrubas, que a nuestros campesinos y a nosotros nos gusta mucho este tipo de productos, y de esa manera casi que las plantas se ayudan unas con otras dentro de su inteligencia, para no enfermarse, y vamos simulando ecosistemas naturales al tener mucha biodiversidad, porque la diversidad genética se aumenta. Entonces, por eso el problema de cultivar en páramos es supremamente grave, porque es un ecosistema muy, muy frágil. Profe, muchísimas gracias por esa información que nos estás entregando. Y mientras hablabas, me regresaba de pronto a mis clases, porque tú dijiste, hubo una parte en la que nos mencionaste que listo, como que se le echa estos químicos al cultivo y estos químicos como que se filtran y luego se los lleva al agua y luego llega la vaquita y entran como al sistema de la vaquita y finalmente digamos como que la vaquita no la comemos nosotros. Y ocurre con muchos contaminantes que son bioacumulables, o sea, que van pasando de un cuerpo, o sea, el cuerpo de la vaquita al cuerpo humano. Entonces, En las digamos, redes tróficas, en en las esas redes cadenas tróficas. tróficas del ecosistema. Entonces, me parece muy importante que traigas esa información aquí porque la gente dice, bueno, sí, se contamina y el agua y ya, y no entiende que es todo un proceso que finalmente llega al ser humano, porque nosotros dependemos de todo lo que está ocurriendo ahí en el ecosistema. De Otra hecho, cosa, perdóname que te interrumpa, Luis, te comento que cuando nosotros hacemos análisis al cultivo de la papa, vemos que lo que nosotros aplicamos al suelo, como productos fungicidas o productos insecticidas, se traslocan al tejido de la planta y se concentran en el tubérculo. Y el tubérculo lo comemos nosotros, a pesar de que lavemos muy bien la papa, que la pelemos. Las trazas de esos elementos están pasando a nuestro organismo con lo que Luis dice. Hay una bioacumulación y nosotros vamos bioacumulando esos contaminantes en nuestro organismo y no sabemos, cada organismo lo puede expresar de manera diferente. Algunos somos de pronto más susceptibles a presentar problemas de cánceres o problemas, cualquier tipo de problemas de salud. Otras personas dirán, yo llevo comiendo papa fumigada con agroquímicos muchísimos años y no me ha pasado nada. Pero hay personas que somos de pronto más susceptibles, menos resistentes a ello. Entonces, gracias. gracias, Inge. Y otra cosa que me pareció súper interesante es que tú hablaste de tubérculos andinos y que tenga la palabra andino significa también pues que son cultivos que son nativos de nuestro territorio. Entonces, yo quiero, porque mucha parte de la investigación que has hecho también está relacionada exactamente con el cultivar semillas nativas de nuestro territorio. Me gustaría que habláramos un poquito de esas semillas nativas y de por qué se relacionan con la agroecología, digamos, por qué son importantes esos dos ejercicios. Bueno, las semillas nativas, la idea con las semillas nativas, primero es como rescatar ese saber tradicional de nuestros campesinos, porque lo hemos ido perdiendo poco a poco. Nos olvidamos como de nuestras raíces, nos olvidamos de lo que antes hacíamos y que era tan bonito. Las papas nativas, que son papas de diferentes variedades, pero nativas, tienen una ventaja competitiva frente a las papas comerciales, y es el hecho de que son papas mucho más resistentes al ataque de plagas y enfermedades. No requieren tanto agroquímico porque nunca estuvieron ligadas a un proceso de producción convencional. Tenemos los nabos, las rubas, las civias, que son tubérculos andinos, como tú lo dices, propios de nuestra región y que se ha perdido desafortunadamente la práctica en el cultivo de estos tubérculos. Hay algunos campesinos en zonas de páramo, en zonas de amortiguación o en algunos municipios que todavía la producen, pero desafortunadamente nuestros jóvenes no les gusta
el consumo de estos tubérculos. Porque no estamos acostumbrados, ellos no han estado acostumbrados a consumirlos. Entonces, lo más importante de esas especies nativas, que también lo hay en maíz, lo hay, bueno, en papas que nosotros tenemos aquí muy cerca, es rescatar ese saber tradicional, ese saber ancestral y volver a utilizar esas semillas que nosotros antes utilizábamos para no tener que estar adquiriendo. Yo creo que muchos nos acordamos en las fincas cuando llegamos y tienen el maíz colgado porque la gente después de que cosecha cuelga el maíz para que se seque y pueda tener semilla nuevamente. Estas semillas nativas son más resistentes y son semillas genéticamente muy interesantes porque nos da una amplia variedad de lo que nosotros podamos establecer. Cuando sembramos semillas nativas, la misma reproducción sexual que ha tenido, hay mucha variabilidad genética. Hay muchas especies, sobre todo los híbridos, que se utilizan hoy en día, nos dan como resultado plantas exactamente iguales. Nosotros queremos que esa variabilidad genética que alguna vez estuvo presente en nuestros cultivos se siga expresando poco a poco. Y esto se traduce en mayor concentración de nutrientes, en no tener que estar comprando productos de síntesis química, agroquímicos para estarlos fumigando. Entonces es ese rescate ancestral al que debemos apuntarle, que no es fácil, es bastante complicado. Llegué, Luis, creo que quería preguntar algo más. No, pues es que justamente la Inge estaba hablando y nosotros, bueno, yo publiqué un video hace poquito hablándoles sobre este tema y resulta y pasa que en Colombia, según Agrosavia, tenemos más de 2.900 variedades de papas, pero actualmente en los sistemas productivos de aquí, pues de la alta montaña y hacia el sector de Nariño, solo hay 160. Entonces, imagínense de 2.900 variedades a solo tener 160 reproduciéndose entre sí, pues la variabilidad genética que nos está hablando la profe, pues cada vez es menor y eso significa que se vuelven cada vez más y más débiles. Entonces, muy chévere el dato, profe. Sí. Muy interesante, sí, definitivamente el rescate de esas semillas y el poder tener la posibilidad, exacto, de conservarlas, de reproducirlas, pero sobre todo volver a tener ¿cómo decirlo? Como esa conciencia como consumidores de que pues podemos recurrir a consumir papa nativa y que pues seguramente será menos fumigada, menos contaminada con esto y pues que también puede ayudar a la permanencia de las comunidades en estas zonas de, de cerca del páramo. Te quería preguntar, de pronto también, hemos hablado de eso, del rescate de las semillas nativas, de cómo también mezclarla con otro tipo de cultivos, como la arveja, el haba, el maíz, pero de pronto, ¿qué otras prácticas has visto tú en las investigaciones que has podido realizar y en la ida a campo que has hecho? Como que otras prácticas ancestrales o tradicionales, pues se han podido como mezclar con la agroecología para el cultivo de papa, específicamente. Bueno, muchas cosas. Es una pregunta muy interesante. Gracias, porque nosotros cuando vamos a sembrar y dentro de los procesos de investigación, es muy interesante conocer cómo nuestros cultivadores lo hacían anteriormente. Yo tuve la oportunidad en un trabajo que se realizó en el páramo de Rabanal de consultarles a ellos y decirles, yo quiero implementar un proceso de transición agroecológica para el cultivo de la papa específicamente, pero partiendo del conocimiento de ustedes. Y ellos tienen un conocimiento enorme. Ellos, si la persona no es tan joven, recuerda como sus padres lo hacían, como sus abuelos lo hacían, y ahí viene ese rescate que se traduce en los principios agroecológicos y los principios, perdón, que también tengo un perrito ladrador acá, y los principios agroecológicos. Ustedes me excusan, yo hablo. Un momento, perdón. Dale, los perritos Tranquilo. también quieren participar. Menos mal la mía, ya se acostó. Y Por ahí estamos saludamos acostumbrados a mientras, los perritos.
Total, ellos están ahí felices. Mientras tanto, podemos saludar a todas las personas que se conectan, que están ahorita viéndonos en vivo y también pues a quienes nos verán después. Un saludo muy especial para el arte del mono que nos dice que es chévere poder consumir alimentos sanos y que también de paso podamos cuidar del suelo. Totalmente. Yo creo que la conciencia del consumidor es clave para proteger en general el medio ambiente. Entonces, súper importante. Profe, ahora sí. Bueno, perdón, qué pena. Entonces, les decía, a partir del conocimiento que ellos tienen, que es muy amplio, nosotros quisimos diseñar una huerta demostrativa con ellos y simulando el ecosistema natural. Entonces, muy cerca, pues como se ha perdido tanta biodiversidad en zonas de amortiguación, necesitamos esa recuperación, recuperar las plantas que cumplen una función grandísima, porque si nosotros hablamos de agroecología, no hablamos solamente de sustitución de insumos, hablamos también de tener una alta biodiversidad en la zona donde nosotros sembremos. ¿Y qué hace nuestro campesino? Talar. Entonces tenemos, si ustedes se dan cuenta, son campos limpios donde no hay nada más. Y en la medida en que yo tale, estoy quitándole el refugio a las especies de insectos que cumplen una función predadora frente a los insectos plaga. Entonces, los insectos plaga de manera natural tienen su propio enemigo, que los consume. Cuando yo acabo con el hábitat arbóreo, las planticas donde viven estos animalitos, estoy acabando con los predadores, parasitoides, con los insectos benéficos que nos ayudan a controlar las plagas de manera natural. Por eso los ecosistemas naturales son tan importantes y tenemos que buscar la manera de simularlos. Eso ellos decían, por ejemplo, frente al cultivo de la papa, mis abuelos cultivaban la papa junto al nabo y no había tanto ataque de gusano blanco común, que es una de las principales plagas de la papa, porque, bueno, mirando la literatura, el nabo es alelopático, tiene una alelopatía negativa, tiene unos agentes que inhiben o intoxican en algún momento a la especie, al gusanito, de manera natural. Entonces, cuando yo siembro dos plantas juntas, viene la alelopatía negativa o positiva. Es posible que creciendo cerca se ayuden o creciendo cerca sencillamente la una opaque la otra, porque secreta algunas sustancias que inhiben el crecimiento de la otra planta. Esto de manera natural en el ecosistema funciona muy bien. Cuando nosotros vemos las relaciones ecológicas en la ecología, vemos que esas relaciones ecológicas en un ecosistema natural se dan perfectas. Y estos saberes ancestrales, ellos los tenían. Ellos sembraban el maíz con el frijol. Y es una asociación excelente, porque el maíz es una gramínea, el frijol es una leguminosa, o la arveja es una leguminosa, y la leguminosa tiene una característica muy importante y es que es capaz de fijar el nitrógeno atmosférico al suelo. Todas las leguminosas lo fijan al suelo y la gramínea, que es el maíz, crece mucho mejor. O si yo siembro papa con arveja, el nitrógeno que fija la arveja lo aprovecha la papa. Y de esa manera ellos no tenían que utilizar tanto ureas ni un fertilizante nitrogenado. Entonces, esas prácticas que ellos utilizaban era excelente. Los estiércoles de los animales los utilizaban y hacían abonos orgánicos. Eso se ha perdido, la gente ya no quiere, de pronto la mano de obra es otro de los problemas que tenemos en el campo, que se ha disminuido mucho la mano de obra. Los campos están habitados por señores ya mayores que no tienen pues la misma fuerza de un hombre joven. Nuestros jóvenes se nos están yendo a la ciudad porque el campo no representa una alternativa, desafortunadamente. Por eso debemos pensar en una reforma agraria real que nos lleve a recuperar el campo, a recuperar esas semillas, a fortalecer ese conocimiento ancestral y a partir de ahí buscar la manera de producir, de que de nuestros campos colombianos realmente salga el alimento para la población.
Entonces esas prácticas son muchas. Es elaborar abonos orgánicos, caldos trofobióticos, sembrar muchas plantas para atraer polinizadores, colibríes, abejitas, abejorros, atraer mamíferos que cumplan su función. Entonces es como vivir en una selva, en un bosque y adentro tener las plantas. Eso mismo hace, por ejemplo, la ganadería regenerativa o los procesos silvopastoriles, que yo tengo un bosque y mis vaquitas están bajo el bosque. Ellas ramonean, tienen la hierba de la cual se alimentan, ramonean el árbol y tienen mucho bienestar animal porque una vaca no está expuesta al sol ni a la lluvia plena, sino vive en un ambiente natural. Eso es lo que queremos, como volver a lo natural. Y nuestros campesinos lo tienen, lo conocen, lo saben. Entonces, todas estas cositas tenemos que rescatarlas de nuestros campesinos. Por eso, el conocimiento agroecológico, o más bien la transferencia de ese conocimiento, debe ser horizontal. El investigador que llega al campo se alimenta del conocimiento del campesino. Entonces somos el campesino aquí, yo acá. No yo aquí, el campesino acá, donde yo llegue a darle una información completamente, ¿qué diría?, descontextualizada, porque es que yo no habito el territorio. Ellos son los que lo conocen y ellos son los que me pueden dar a mí los elementos para que yo, con el poco conocimiento que tenga como docente o investigador, intente cambiar algunas cosas o decirle lo que ustedes estaban haciendo, lo estaban haciendo bien y vamos a recuperarlo y vamos a crecer juntos. Ese es el criterio de la agroecología. Profe, muchísimas gracias, qué lindo mensaje y yo espero que todas las personas que lo están viendo ahorita y que se lo van a llevar y lo van a ver en el futuro, porque esto va a quedar publicado en www.yamiquemediodigital.com, es las charlitas, y queda también en YouTube y en nuestro Instagram. Lo puedan, digamos, compartir con sus familias, sus conocidos que aún, digamos, por ejemplo, están en el campo. Yo tengo familia en el campo, pues no en el campo boyacense, pues mi familia es del Huila, pero bueno, será un conocimiento que pienso llevarles. Hace poquito, también haciendo el video que te menciono, Inge, una de las razones también importantes por las que ha cambiado tanto el comportamiento de los cultivos es pues la agroindustria. Que entonces, no sé, por ejemplo, en la papa te dicen, yo necesito una papa que consuma menos aceite, que se frite y se vea bonita y sea fácil de pelar. Entonces así nacieron variedades como, por ejemplo, la R12, y eso se estandarizó y eso es lo que se siembra y es la única papa que conocemos que está dentro de los, digamos, supermercados. Y entonces se vuelve como una alternativa económicamente viable para el campo y para las personas que viven de esto. Entonces, llevarles esta información, profe, que tú les llevas y les dices, listo, vamos a volver a los conocimientos tradicionales, a sembrar de otra manera, ¿para ellos es viable o cómo lo ven? O sea, ¿o todavía lo ven como un mundo ideal? ¿O cuáles son, digamos, esas percepciones que has recibido por parte del campesino al momento de ir a hablar de estos temas? Es muy difícil, Luis, porque desafortunadamente nosotros queremos obtener el resultado ya. Y la agroecología es un proceso largo. Largo que yo no puedo decir, no hay un estándar. Yo no puedo decir, un proceso agroecológico yo lo obtengo en un año, en medio año, en 2 años. Esa reconversión depende de cómo yo haya maltratado mi ecosistema. Si yo no tengo plantas en mi ecosistema que cumplan una función ecológica, eh, comensalismo, mutualismo con los animalitos, pues yo voy a tener una tarea más difícil porque tengo que iniciar por establecer plantas, que sean plantas melíferas, que me atraigan los polinizadores para que cumplan esa función de polinizar en mi cultivo y yo tenga una producción más alta. Las personas desafortunadamente, como no hay mucha mano de obra en el campo y no hay tampoco apoyos desde el Estado que le permitan al agricultor decir,
apoyarles esos procesos de transición hacia la agroecología y que le digan, mientras usted está en ese proceso, nosotros lo vamos a apoyar. Ese es el subsidio que realmente se necesitaría de nuestros gobiernos. No el subsidio de regalarle a la gente plata para que la gente cada vez se convierta en una persona más perezosa y solamente haga fila para que le entreguen el subsidio, pero a cambio de nada. El subsidio al campesino debería ser un subsidio para que él protegiera el ambiente, protegiera sus páramos, protegiera sus ecosistemas, pero a su vez estuviera buscando la manera de desligarse de esos sistemas de producción convencionales, porque quienes nos venden a nosotros los productos agroquímicos, las multinacionales, que son los que los producen. Y el agricultor cada vez tiene unos costos de producción altísimos porque esos productos están por las nubes. Entonces, si tienen la alternativa que es la agroecología, pueden decir, yo le apuesto a esto. Pero en esa apuesta, el tiempo que puede durar en el proceso puede ser largo. Entonces ellos se desaniman porque económicamente no van a obtener productos, porque cuando ellos comiencen a hacer esa transición se van a dar cuenta qué es lo que necesita su suelo, alimentarlo con materia orgánica, bien sea humus de lombriz, entonces tenemos que implementar procesos de producción de lombriz roja californiana, abono tipo bocachi, caldos trofobióticos de ceniza, caldos nutrientes, y todo eso requiere mano de obra. Entonces, también el agricultor por ese lado se desanima. No es fácil y ahí necesitamos trabajar, como lo dice la ley 99 del 93, que el Sistema Nacional Ambiental dijo, pónganse de acuerdo todas estas ministerios, corporaciones y demás, para pensar en que cada uno tiene una competencia, pero todos unidos vamos a sacar adelante nuestros ecosistemas, la conservación de los ecosistemas, vamos a proteger suelos, aguas, pero todo está como tan desarticulado que cada cual va por su lado. Ese es un problema. Aquí necesitamos realmente que el Estado nos colabore, el alto gobierno, las gobernaciones, las alcaldías y que todos trabajemos hacia lo mismo. Entonces nuestros agricultores sí se desaniman un poco porque el proceso no es no es difícil y es hermoso además. Cuando ellos se comienzan a dar cuenta que a su finca volvieron animales que ya no tenían, que los habían perdido, que el agua se comienza a recuperar, que no están ligados a la producción, a la utilización de productos agroquímicos, sino que ellos mismos lo elaboran y ellos mismos se dan cuenta cuando tienen que hacer una aplicación de un producto orgánico. Eso es hermoso, pero eso tiene un costo económico que nuestros campesinos pues lo piensan. Hay muchos que dicen, le apuesto por eso y lo vamos a hacer, porque tiene unas ventajas, es su salud. Cuando ellos utilizan agroquímicos, no solamente se enferman ellos como aplicadores, que son los que se colocan la bomba de espalda y van a aplicar, sino se enferman sus hijos, se enferma quien consume ese producto, se enferman las aguas, se enferman los suelos, o sea, es una cadena de contaminación muy grande. Y ahí es donde necesitamos de verdad que el gobierno nos ayude y que el gobierno piense en que esa protección ambiental nace en los sistemas de producción. La reforma se requiere, la reforma agraria se requiere. Definitivamente, profe, y qué interesante todo lo que nos cuentas, porque exacto, puede haber posibilidades, pero otra es tener los recursos, las herramientas, las personas para que esas transiciones o esas posibilidades puedan hacerse realidad. Y justo, profe, te quería preguntar, tú mencionaste unos términos súper interesantes y de pronto alguien que está aquí en la charlita y quiere empezar a hacerlo, pues le pueda servir. Y es que mencionaste algo como de caldos nutritivos, mencionaste bocachi. Digamos como que acá en el medio les hemos hablado a nuestra comunidad de lombricultura. Justamente este sábado tenemos un taller presencial sobre el tema. Les hemos hablado también un poquito de abonos orgánicos, pero en verdad yo creo que estamos muy crudos. Entonces cuéntanos un poquito más o menos qué es eso que nos mencionabas de bocachi, lo de los caldos, que creo que es como lo más raro que hemos oído. Bueno.
Los caldos trofobióticos, cuando yo hablo de caldos trofobióticos, parto de una teoría, que es como la teoría de la trofobiosis, es una teoría desarrollada por Charles Bousseau, y él parte de un principio, y es que si un suelo está nutrido, la planta va a estar nutrida. Y si la planta está nutrida, no se va a enfermar. Es como cuando uno como persona, si yo estoy bien alimentado, no me enfermo, pero si yo estoy débil, me enfermo. Y eso pasa en las plantas. Entonces, la teoría de la trofobiosis es partir del fertilizante mineral, de los elementos minerales que requiere nuestro suelo, como los elementos mayores que requiere un suelo son el nitrógeno, fósforo, potasio, NPK, pero también requiere otros elementos menores y microelementos para que las planticas puedan crecer. Y todas las plantas tienen requerimientos nutricionales diferentes. Entonces, cuando yo elaboro un caldo trofobiótico, yo también parto de un análisis de suelo. Veo que el suelo donde yo voy a cultivar el cultivo que sea, papa, maíz, frutales, hortalizas, ¿cómo está? Esto lo hago en un laboratorio para mirar cómo está en elementos mayores, menores y demás. Y a partir de ello, yo elaboro mi caldo trofobiótico utilizando sulfato de cobre, sulfato de calcio, utilizando sulfato de potasio, utilizando melaza, estiércol de bovino, utilizando eh, ácido láctico, utilizando levaduras. Bueno, es un compendio de muchas cosas para finalmente tener un producto que me va a reemplazar a mí los productos, los fertilizantes que yo compro en las casas comerciales. Y es un producto excelente, es buenísimo, porque tiene ese componente mineral que necesitan mis suelos o el cultivo que yo voy a establecer, pero también tienen los componentes orgánicos. También le adicionamos, por ejemplo, plantas, hierbas dulces y amargas para ese control de insectos, por ejemplo, para que ahuyente los insectos. Este producto nosotros lo elaboramos y elaboramos en canecas de 200 litros y puede valer 300.000 pesos, 200 litros del producto. Y utilizamos 1 litro por bomba de 20 litros. No sé en este momento, pero los fertilizantes comerciales están supremamente costosos. Entonces, estos principios agroecológicos como la elaboración del caldo trofobiótico es excelente para fertilizar y para controlar algunas plagas y enfermedades. Tenemos otros productos como el caldo bordelés que se fabrica con cal y sulfato de cobre, que sirve para controlar hongos, sirve no en todas las plantas se puede aplicar, no se puede aplicar en plantas con flor porque tumba la flor. El caldo sulfocálcico, que es un caldo con azufre, el caldo de ceniza, que utilizamos la ceniza que sale de las estufas de leña para elaborar un caldo junto con jabón rey como fungicida preventivo. Entonces, todas estas estrategias son supremamente interesantes para poder alimentar nuestros suelos, porque lo que necesitamos es que nuestro suelo esté nutrido y de esa manera la planta o la semilla que nosotros establezcamos en el suelo eh, exprese su mayor potencial sin necesidad de estar utilizando químicos y la mayor, creo que, satisfacción es que nosotros consumamos ese producto con la tranquilidad de que el producto no tiene ningún tipo de contaminante. Entonces, a eso debemos apostarle. Yo creo que hay que hacer un balance sí, de pronto me va a demorar un poco, pero voy a comenzar y voy a apostarle por la agroecología, porque definitivamente es el camino mediante el cual yo me voy a cuidar como productor, yo voy a cuidar al que le voy a vender mi producto, pero adicionalmente yo voy a cuidar mi ecosistema. Voy a proteger mis árboles, voy a proteger mis suelos, mis aguas, y voy a vivir en un sitio hermoso como yo pienso que cada persona lo sueña. Y así nuestros jóvenes pueden volver al campo, viendo que hay una estrategia completamente diferente o una posibilidad diferente de vida.
Son nuevas posibilidades y también pues que le apuestan, al final de cuentas, si le apostamos a un ecosistema sano, pues le estamos apostando a nuestra propia salud. De hecho, cuando Ujú. nosotros hicimos hace poquito una investigación sobre cebolla, Inge, nosotros estuvimos dentro de un municipio que tiene las cebollas literalmente, o sea, es como cruzar la calle y el cultivo de cebolla está al frente. Y a mediodía, cuando la gente está almorzando, el señor estaba bombeando ese cultivo de cebolla. Entonces, pues es como, como así que estamos en medio del almuerzo y su merced me está bombeando con esto que me puede estar generando enfermedades y problemas. Profe, yo quisiera que en este live le dejemos de pronto esas etapas o procesos o pasos para una persona que de pronto tiene su terreno y tiene sus cultivos y dice, listo, me le voy a pegar a la profe a hacer agroecología. ¿Cuáles son esos pasos que debería de pronto él seguir para empezar con el proceso? Bueno, hay algo muy importante y es conocer el lugar donde tiene su finca, su predio, su territorio. Y hacer como un ordenamiento, así como se hace el ordenamiento del territorio, los COT, que es como los municipios ordenan y dicen, aquí está la zona urbana, aquí tengo yo minería, aquí está la zona de agricultura y ganadería, así lo hago yo en mi finca. O la propuesta es hacerlo de esa manera para mirar dónde está el potencial hídrico de mi finca. Ah, está en esta zona. ¿Dónde voy a yo a cultivar? Acá. Aquí voy a organizar un espacio donde voy a sembrar árboles. En esta zona voy a tener las construcciones pecuarias, gallinas, conejos, bajo esa estrategia de gallina feliz. Lo ideal sería tener una granja donde uno pudiera tener de todo y pudiera manejarlo uno mismo, porque el tema también es bien complejo cuando hablamos de contratación de personal, que la gente también le huye a esto. Em, tengo que, lo primero que tengo que hacer es aumentar biodiversidad, las especies nativas de mi zona, para poder volver a crear esas relaciones ecológicas planta-suelo animal, planta-insecto, y de esa manera los mismos organismos naturales controlen a mis insectos plaga que siempre van a existir, pero que en ese ecosistema o agroecosistema que yo quiero llegar a simular algo natural, haya de todo para que yo utilice menos productos de síntesis química. Esos procesos de reconversión van lentamente. Entonces yo voy sustituyendo, hay personas que comienzan a sustituir el producto químico por el orgánico en un 70-30, pero esto hay que saber manejarlo porque cuando yo aplico el químico es mágico. El fungicida y el insecticida son mágicos, buenísimos. Acaban con lo malo, acaban con lo bueno, acaban con todo. Entonces, yo tengo que pensar en que esa sustitución debe ser muy regulada. Aumentar mucho materia orgánica. Los suelos tienen que estar completamente fértiles. O sea, a lo primero que le tengo que apuntar es aumentar la biodiversidad, sembrando especies nativas, cuidar mi suelo y de esa manera el agua va surgiendo. Porque si yo no tengo plantas, no tengo agua y no tengo aguas limpias. Y a buscar, porque pues en algunos lados nosotros no tenemos agua, crear reservorios y en la medida en que creo reservorios y establezco muchas especies alrededor, voy creando microclimas y ecosistemas hídricos que me sirven para el proceso productivo. Entonces, de pronto, el mensaje para las personas que quieren iniciar siempre, o sea, nunca va a ser tarde para iniciar y tenemos que iniciar por algo. Así no inicien con la agroecología, inicien con reconformar de una manera diferente el territorio, establecer muchos árboles, cuidar sus suelos, comenzar a mirar nuestra finca de una manera diferente, no utilizar químicos. El químico, por ejemplo, algo que a mí me parece muy grave es la utilización del glifosato y nuestros municipios lo están utilizando porque es un herbicida. Se consigue como de nombre Roundup y este herbicida lo utilizan cerca a las carreteras
para mantenimiento de vías. Esto lo hacen en las zonas rurales. Y se dice que donde se utilice, hay especies que son muy susceptibles a estar muy cerca a este producto, como las abejitas. Las abejitas meliponas, que son abejitas nativas, la Apis mellifera también, y ellas mueren. Se dice que en 100 metros a la redonda de donde uno aplique ese Roundup o el glifosato, las abejas se mueren. Entonces es como pensar en ya no utilicemos químicos, ya no utilicemos el herbicida, o sea, comencemos a disminuir esto para comenzar a cuidarnos. Tenemos que pensar en cuidarnos nosotros y cuidar el ecosistema porque es lo que tenemos y lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, y tiene que ser algo muy bonito, algo que por lo menos nos permita vivir bien. Y el camino definitivamente es largo, pero lo que dice la profe, por algo hay que empezar. Y si no, ahí seguimos. Y si no, Exacto, no cambiamos. Profe, exacto, mira, sí, mira señor. que en el chat nos hacen una pregunta y es que si, dice, profe, ¿algún caldo o alguna forma en la que pueda controlar las babosas? Algo diferente a la cerveza. Dice, no sé si han usado cerveza, ¿qué más le echarán a las Sí. pobres babosas? La cerveza es una técnica que yo he utilizado, Ah, mira. y me da mucha risa porque bueno, la persona la debe saber. ¿Cómo lo hemos utilizado? Va uno a las tienditas de las veredas y entonces como los señores que toman dejan el cunchito, uno recoge todos esos cunchitos de la cerveza y en un costal de fique lo impregna de todos esos cunchitos. Eso es un atrayente para las babosas. Y lo dejan los campos de cultivo y ellas llegan ahí y luego uno las controla. Esa cerveza es muy buena. Y hemos utilizado otra técnica son las cáscaras de naranja. Cuando uno hace el jugo de naranja, deja el cuesco de la naranja vacío. Lo que nosotros hacíamos era colocar los cuesquitos sobre la era de la hortaliza, así boca abajo, y las babositas entraban ahí. Y pues esto es una muerte un poco horrible, pero luego cogíamos, cuando se levantaba el otro día, el cuesquito de la naranja, tenía las babosas debajo, y las metíamos en el horno de las estufas de carbón. Eso es un poco, el bienestar animal ahí no está muy presente, pero se tostaban y luego molíamos eso o lo triturábamos y sale ese polvito y con ese polvito lo echábamos sobre la era y ahuyentaba completamente las babosas. Entonces era un método de recolección, pero a su vez servía para que ellas se ahuyentaran del campo de cultivo, porque la babosa le gusta mucho la hortaliza. Entonces, por ahora, la técnica de la cerveza y la otra técnica me parece que podría ser una alternativa. Sí, que cuento, yo me acuerdo que hasta sales se echan de todas las Ay, babosas. sí, Profe, nos dicen por ahí, sí, en un costal a las babosas les gusta, exacto. Y nos decía Sandra Milena Prada que cada cambio crea un gran impacto. Así es. Nosotros creemos que desde lo que podemos empezar a hacer cada uno y cada una de nosotros en la casa, ahí se va generando y eso va generando eco. Entonces ya se entera el siguiente y se va animando a hacer. Ya cuando uno va viendo que sí es como fácil y que sí es posible, se va uniendo. así es. Y sería muy interesante que desde las entidades municipales y departamentales realmente se apoyaran a los campesinos en ese sentido. Que pensáramos en que hay que aumentar biodiversidad y se apoyaran en eso y que la gente se uniera en torno a eso y dijéramos, bueno, vamos a recuperar nuestro territorio, vamos a ponerlo lindo, queremos vivir bien, queremos comer bien, queremos respirar aire puro. Ujú. Es por ahí. Y ahí, pegadito a eso, hay procesos agroecológicos, de hecho, que se dan donde no se utiliza ningún producto de síntesis química y que se puede para pequeñas extensiones y se puede para grandes extensiones. En el ejercicio académico, cuando yo hice el doctorado en agroecología, nos llevaron a una granja que queda ubicada en el Valle del Cauca.
Es una granja hermosa, es una finca, realmente una finca de producción de caña, de azúcar, se llama El Atico, para que los que quieran de pronto consultar vean el proceso investigativo que se ha dado allí, Atico con H. El Atico es un proyecto familiar donde toda esa familia, bueno, es un proyecto gigantísimo, le apuntó a la ganadería y a la producción de caña de azúcar, pero agroecológicamente. Y ellos producen leche en cantidad bajo ese proyecto de silvopastoreo. Tienen también camuros y tienen la caña de azúcar sin utilizar ningún producto de síntesis química. Y a veces se dice, bueno, pero es que la agroecología sirve para pequeñas extensiones, pero para lo grande no. No, para lo grande también se puede. Pero es comenzar y decir, bueno, le vamos a apuntar a esto. Y ellos tienen unas investigaciones hermosísimas donde han hecho análisis de suelo en diferentes momentos y el suelo se ha recuperado con unos porcentajes de materia orgánica, de nutrientes, solamente con el ciclaje de nutrientes, con que la planta, como tienen tantos árboles, las plantas cumplen su función, caen las hojas, llega al suelo, en el suelo se descomponen y nuevamente expresan en los árboles lo mismo, sean muy interesantes en esta finca. De acuerdo, profe, justo en el curso que les comentaba al comienzo, algo que me impresionó es que también la usaban en fincas que producían madera. Entonces también mezclaban como árboles para generar madera con otro tipo de cultivos, o sea, mejor dicho, definitivamente la agroecología pues es volver a la No. naturaleza y nos permite de todo. Y mira que hay algo muy lindo, Magda, y es el concepto de bosque protector productor, porque bajo el concepto de bosque protector productor yo tengo mis especies nativas que protegen y tengo especies que sirven para alimentación de las aves que me visiten en la finca, que puede ser curuba, agraz, mortiño, arrayán, que son especies que además duran muchísimos años y tengo frutales. Entonces, son conceptos donde de pronto el agricultor a veces dice, no, pero pues si yo lleno mi finca solo de árboles, pues ¿de qué voy a vivir? No, es que bajo el concepto de bosque protector productor yo puedo cultivar otro tipo de especies que me permitan a mí aprovecharlas, aprovechar ese producto, pero que me permitan conservar. Entonces, la agroecología tiene una cantidad de aristas tan interesantes y es rescate tradicional, saberes ancestrales, prácticas agroecológicas, es aumento de biodiversidad, o sea, ahí uno aplica absolutamente de todo. Gracias, profe, por toda esa información tan bonita y gracias a todas las personas que se han conectado y nos han dejado preguntas. Nos alegra mucho que se Qué animen bueno. a hablarnos. Estamos también muy contentos que les haya llamado la atención el tema. Y, profe, quisiera de pronto que les contaras a las personas también con qué otras instituciones o ahí mismo como con qué carreras de la UPTC se han creado alianzas para realizar estos proyectos que, pues, que tú has venido realizando. Por ejemplo, lo de la papa en zona de Páramo. Bueno, ese proyecto de la papa lo realizamos junto con el grupo Sistemática Biológica. Ellos fueron quienes me apoyaron a mí en un proyecto que ellos tenían en su momento con Ecopetrol. Ecopetrol, dentro de sus planes de compensación, le pidieron a la universidad a través del grupo Sistemática Biológica que se desarrollara un proyecto que beneficiara el ecosistema y las comunidades. Entonces, este tipo de proyectos en la universidad son muy, bueno, no tan fáciles de conseguir, pero son muy interesantes. Nosotros, entre grupos de investigación, nos unimos para el desarrollo de proyectos. Hemos tenido estudiantes de agronomía que han desarrollado sí, han desarrollado e implementado técnicas agroecológicas con productores en la vereda de La Hoya, muy cerca al Malmo, aquí en Tunja.
en el páramo de Rabanal, en otros lugares donde también se ha intentado incursionar con la agroecología, que no es fácil y nuestros productores no lo ven tan fácil, algunos se animan mucho más que otros. Ojalá que todos se pudieran animar, pero ojalá que tuviéramos esos recursos del Estado que necesitamos para que nos den un subsidio y nos apoyen y digan, bueno, apúntenle y nosotros los vamos a subsidiar de alguna manera, no sé, disminuyendo impuestos, apoyando para la elaboración de todos estos caldos trofobióticos y caldos nutricionales que se requiere para que las fincas vuelvan a tener la fertilidad que antes tuvieron. Porque yo creo que ustedes, muchos de ustedes se acuerdan que nuestros abuelos dicen, antes este terreno donde yo cultivo, esto se daba un papal, un maizal, esto era hermosísimo. Ahora ya no se da nada porque los suelos se han empobrecido, porque nosotros los hemos manejado mal, porque han perdido esa interacción que tenían con la planta, porque les hemos extraído y extraído nutrientes y no les devolvimos nada más. Entonces es como recuperar eso, pero sí necesitamos ahí el apoyito, ojalá que desde las instituciones nos colaboraran. Y pues desde la academia, nosotros, desde los grupos de investigación, estamos supremamente abiertos a apoyar cualquier iniciativa que se tenga comunitaria, a acompañarlos, a poder hacer investigaciones pequeñas, prácticas, elaboración de abonos, lo que sea me parece supremamente válido. Entonces, abiertos a cualquier invitación que nos quieran hacer. Ahí está la invitación, profe. Y ya cerrando, porque te prometimos que nomás te íbamos a robar de 40 a 50 minutos de tu tiempo. Profe, ya cerrando, nos gustaría pues que le dejáramos un mensaje a las personas que consumimos papa todos los días, que yo creo que somos casi todos. ¿Qué deberíamos saber y cambiar sobre el consumo de los alimentos pues que tenemos hoy en día? Como que ese mensajito y luego de eso pues digamos como que yo le doy despedida y cierre al espacio. Obviamente sin olvidar agradecer tu tiempo, tu conocimiento, emocionaste a nuestro público con el tema y eso nos alegra un montón. Muchas gracias. Pues primero por la invitación, muchas gracias. Y la pregunta de específicamente, ¿qué pudiéramos nosotros decirles a las personas que consumen? De pronto que apoyemos al campesino para que no tengamos que estar con esos canales de comercialización tan largos, es decir, que tratemos de comprarle al campesino en sus predios y que busquemos y apoyemos a estas personas que están intentando producir desde la agroecología o producción más limpia, como todas estas técnicas que están saliendo, pero que están orientadas a disminuir la cantidad de químicos que se aplica en los cultivos. De pronto comprar directamente a ellos para apoyar a nuestros campesinos y que no haya tanta intermediación. Segundo, que siempre quieran comer bien, que consuman la papa nativa, que es absolutamente rica en todas sus presentaciones, en chips, papita fritica en casa, papita cocinada, en el cocido boyacense. Bueno, hay muchísimas presentaciones en las que yo puedo utilizar la papa. Entonces es invitarlos a que pensemos en que ojalá que nuestros campesinos y nuestros productores produzcan limpio para que nosotros también podamos comprar limpio y que los apoyemos. Producir agroecológicamente no debe ser costoso. Ese es otro tema. Debe haber un valor agregado porque yo puedo cobrar un poquito más, pero la idea no sería esa. La idea sería que el valor agregado es comer bien, porque la agroecología no es costosa. Cuando yo ya tengo implementado mi proyecto agroecológico, antes es mucho más económico, de pronto un poquito más costoso en la mano de obra, pero más económico porque yo ya no invierto en esa cantidad de productos que antes invertía. Entonces,
es volvamos a mirar al campo, volvamos a pensar en no tener el solo monocultivo, sino en hacer rotación de cultivos, en tener muchas especies, en que ojalá todos volviéramos al campo para que tuviéramos una gallinita, un conejo. Bueno, claro, si no somos tan defensores de animales, porque si no nos da pesar comernos el conejo, comernos la gallina, que eso es otra cosa que pasa. Uno comienza a decir, no, yo no como eso. Yo como me puedo comer después de haber criado a mi conejo, ¿cómo me lo puedo comer? Pero bueno, ese es otro tema que no sé la verdad cómo manejarlo, pero pues es que comamos bien, que pensemos en que lo que nos comemos, nosotros lo reflejamos en nuestra salud. Entonces, es eso. Y pues muchas gracias por la invitación, Magda y Luis, y yo estoy abierta a cualquier invitación de aquí en adelante. Y desde el grupo Gisaba, lo que necesiten, con muchísimo gusto. Un abrazo y un gusto verte, porque te tengo un aprecio muy grande. Profe, no, muy contentos de que estés aquí. Y antes de que nos despidamos, creo que hoy la despedida va a ser a manos de Magdis porque se le fue un ratico la señal. Tengo, bueno, tres invitaciones que les quiero dejar. Una va dirigida a la profe, bueno, todas van dirigidas a la profe, pero una es en especial a la profe. Entonces, recordarles, las personas que se inscribieron para el taller de lombricultura que tenemos este fin de semana el sábado, estén pendientes de sus correos, de sus WhatsApps, porque ahí les vamos a enviar la ubicación donde nos vamos a encontrar el día sábado. Segundo, todavía tenemos tiempo de comprar el cupo para ir a visitar el Biomuseo de Papa Nativa. Es el primero del país, uno de los más importantes. Vamos a conocer cómo consumir papas en chips, cuáles son las papas que están en estos espacios y demás. Y tercero, profe, el espacio para parchar está disponible para que hagamos las actividades que desde el grupo Gisaba de pronto se le ocurra, profe, le dejamos ahí, le botamos ahí la idea. En Paparchar hacemos talleres presenciales o digitales para hablar de diferentes temas, como por ejemplo los temas que su merced toca ahí en el grupo de Gisaba, con temas de agroecología. Entonces, pues no sé, de pronto un taller para comunidad. Bueno, le dejamos la idea para que su merced lo vaya pensando y desde ya a mí que pues digamos nos uniremos al espacio para invitar a la comunidad. Matis, bienvenida. Sí, volví. Bueno, agradecerles un montón a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias a la profe. De verdad que fue un gusto conversar contigo y escucharte. Se nota un montón que amas nuestro campo y qué genial que desde la academia y desde la universidad todos los días también le estés apostando a generar investigación en cómo podemos conservar lo que ya tenemos y sobre todo cuidar algo tan valioso que tiene Boyacá, que es nuestros páramos. Entonces, muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias acá a las personitas que se conectaron. El arte del mono nos dice muchas gracias. Qué bonito tema y súper importante. Muchas gracias. Entonces, yo creo que todos nos llevamos algo, alguna información valiosa de esta charlita. Recuerden que queda en YouTube, en Instagram y en nuestra página web. Y pues nada, siempre les invitamos a preguntarse, ¿y a mí qué? Y nos vemos el sábado con quienes se inscribieron. Chao. Muchísimas gracias, chao. Gracias a todos. Un Chao. abrazo. Chao, chao, chao.